Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión quiero hacer una lectura personal para la señora Beatriz. Me ha llamado, tiene una inquietud. Este, yo le preguntaba que qué quería saber en especial y me dijo que lo que más le preocupa es qué va a pasar cuando termine esta contingencia. Quiere saber un poco cómo vamos a salir a la calle, cuándo, no sé qué quiere saber exactamente, pero su preocupación está en este asunto. Entonces, bueno, ya diseñé una tirada especial para este efecto. Voy a hacer 3 preguntas específicas, y las voy a hacer con 2 posibilidades cada una de ellas. Ahora verán, empiezo a preparar mi baraja y ahorita la hacemos. Esta pregunta me la han hecho varias veces en cuanto a las tiradas generales. Me he resistido un poco, sí, alguna vez hice algo parecido, pero abierto y genérico. Y me las han preguntado más veces, pero me he resistido porque es muy aventurado tratar de dar precisiones, este, sobre todo con respecto a fechas, con respecto a qué va a pasar exactamente, etcétera. Sin embargo, en este momento, para esta pregunta y para esta seguidora de nuestra página, se me ocurre que va a salir algo interesante. Yo creo que podemos preguntarle al tarot. Voy a hacer 3 preguntas y son estas. A ver qué les parece. 1. Voy a preguntar qué es lo que pasa en el mundo. La segunda va a ser qué es lo que pasa en México. Y la tercera, que es la que quiere saber nuestra seguidora, es qué es lo que vendrá. Entonces, bueno. Y a estas 2 preguntas, a estas 3 preguntas, le voy a dar 2 posibilidades diferentes a cada una de las 3. Y la opción va a ser qué es lo que nos dicen al respecto y qué es lo que realmente pasa. Que también en esto hay una gran cantidad de dudas. Han salido miles de versiones por internet, miles de opiniones, de maneras de percibir el mundo, desde las más serias hasta las más descabelladas, y entonces hay muchas dudas al respecto. Creo que eso es importante. Entonces, bueno, vamos a preguntarle al tarot. Yo confío mucho en lo que me dice, esperemos que nos lo diga. Les recuerdo que no acostumbro ni suavizar, ni disimular, y mucho menos mentir. Trato de ser objetivo, hacer mi mejor interpretación y decirlo como lo veo. Tarot, dinos por favor, en esta lectura personal, lo más que puedas acerca de lo que pasa con la situación actual de salud mundial y qué es lo que vendrá para México. Gracias. Espero, Beatriz, que esto sea lo que querías oír. Si por algún motivo no fuera, me lo comunicas y lo volvemos a hacer. No importa. Se trata de que quedes muy, muy satisfecha con lo que vas a oír. Entonces, a ver. Como les digo, es una tirada que estoy diseñando exactamente para este propósito. Ya empecé mal. A ver, perdón. Lo estoy haciendo mal. Por lo mismo que es tirada nuevecita, la estoy tendiendo al revés y luego vienen los problemas. Esto es así, ¿ok? Y esto es así. Son en realidad 6 preguntas, 3 con 2 posibilidades cada una. Y entonces tenemos ¿dónde las pongo que no estorben? Aquí, ok. A ver, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Es la primera pregunta. Y nos la va a responder estas 2 cartas. En el mundo hay una sensación de encierro, que todo el mundo está esperando que ya pase. Todo el mundo, es literal, háganse de cuenta que está la gente asomada a la ventana esperando a que ya pase. La sensación de la gente es de encierro, de falta de libertad, de falta de noticias, de falta de certidumbre. Y al mismo tiempo es de hartazgo. Esta parte es
¿Qué es lo que pasa en el mundo? De lo que nos están diciendo, esto es lo que nos dicen los dos. Está habiendo una sensación de hartazgo, de cansancio, de agotamiento, de necesidad de más contacto humano, de más intercambio entre la gente. Hay una sensación de felicidad disminuida, como de felicidad incompleta. Esto es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que realmente pasa en el mundo? Y nos sale la carta de la fuerza, que nos dice que nos tienen retenidos a la fuerza, de alguna manera. Esta carta se aplica generalmente para explicarnos cuando estamos en un tipo de evolución y nuestra fuerza interna la aplicamos para mantener nuestras pasiones retenidas a la fuerza, nuestras emociones, todo lo que somos, que algunas veces podemos ser un tanto descuidados o impulsivos. Usamos la fuerza para retener nuestra impulsividad, para manejarnos de mejor manera. Entonces, aplicada a lo que realmente pasa en el mundo, nos tienen retenidos a la fuerza. De alguna manera, si el mal es muy, muy fuerte y muy malo, es necesario que nos retengan a la fuerza. Si no fuera tan fuerte y tan malo como muchos conspiracionistas especulan, nos tienen retenidos a la fuerza. Esto es lo que realmente está pasando. Lo que nos dicen y lo que realmente pasa. Y esta situación de tenernos detenidos y agarrados de esta manera tan rígida y tan rotunda nos ha llevado a una situación donde hemos perdido bastante el equilibrio, hemos perdido bastante la energía, estamos como agotados de tanto tiempo de la situación, como en una sensación de que no tenemos un libre albedrío o no tenemos la manera de hacer lo que realmente pensamos, porque aunque lo queramos, estamos encerrados, no podemos. Esto es lo que pasa en el mundo, lo que nos dicen y lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que pasa en México? En México, lo que nos dicen, estamos todo el tiempo, o la gran mayoría, en una situación de incertidumbre, de dudas, de no tener la certeza de qué vamos a hacer mañana por nuestra economía tan elemental a nivel país. Nuestra economía no es muy bollante para la mayoría, al estilo y afloja, buscando el equilibrio sin encontrarlo, batallando cada día para cubrir los gastos. Esto es lo que está pasando en México, de lo que nos dicen. Y en el mejor de los casos hay gente más enfocada, que fue más cuidadosa, que tuvo la suerte, fortuna o la inteligencia de prevenir la situación y estar con los gastos necesarios. Las dos cartas son económicas. Lo que está pasando en México principalmente, el problema principal de la gente, estoy hablando de la gente saludable, es el dinero. La mayoría no está logrando liberar el día de mañana y una cantidad de gente sí tuvo la previsión de tener los medios y los fondos listos para la contingencia. ¿Qué es lo que realmente pasa? Esto es lo que sabemos, lo que nos dicen los medios, lo que trasciende. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y es muy fuerte porque me dice esta carta que se está perdiendo la esperanza, se está perdiendo el equilibrio, se está perdiendo la solidez de el manejo de la contingencia, como si se le estuviera yendo un poco de las manos, como si no hubiera la suficiente seguridad de que los planes que se están implementando están funcionando. Esto es lo que realmente pasa en mucha gente que está batallando mucho para sobrevivir y se está perdiendo la confianza. En cuanto a la segunda visión, es también no está habiendo la solidez económica y material para sobrellevar todo este evento tan grande, tan fuerte, tan masivo. Se nos ha dicho hasta el cansancio en los noticieros
que hay lo suficiente, que más o menos está cubierto, más o menos está calculado, está previsto, pero aquí dice que no están siendo suficientes los medios para sobrellevar lo pesado de la contingencia. Bueno, y tercera parte, que es la importante de la lectura, y aquí si es necesario me extiendo, es qué es lo que va a venir, qué es lo que realmente va a venir. Y lo primero que me dice esta carta es que vienen semanas de mucha angustia, de miedo, de incertidumbre. Lamento mucho decirte esto, amiga Beatriz, porque creo que es lo que estás temiendo y es lo que me está diciendo aquí. Nos viene un tiempo de como de oscuridad, tal como se ve en la carta, como de que no se va a ver muy claramente la verdad y vamos a perder la calma. Vamos a estar, insisto, angustiados, nerviosos, asustados, muy apesadumbrados, llenos de incertidumbre, porque no vamos a saber qué es lo que está pasando. Esto es lo que nos vamos a enterar. Y con una sensación de querer sostener la situación a como podamos, es decir, cada uno en su microcosmos de su casa, luchando por tener lo suficiente, lo necesario y en muchos casos, como tú sabes muy bien, sin ganas de salir por miedo, por precaución, por necesidad, tratando de soportar la situación con toda nuestra energía, con los medios de los que disponemos. Esto es lo que viene próximamente, ahora veremos para cuánto tiempo, y qué es lo que realmente pasa. Y aquí esto es muy interesante. A ver, ojo, nos vienen semanas de miedo, de angustia, de no saber qué es lo que viene, de ceguera incluso. Pero lo que realmente está pasando es que están controlando la situación afuera. Esta carta es muy significativa en este punto, el as de oros, que significa un inicio muy brillante, un inicio con todas las posibilidades, un inicio triunfal. Entonces, si pasadas las semanas de este miedo del que te estoy hablando, que son las próximas, lo que sigue inmediatamente, que es lo que realmente va a pasar, es un reinicio, un volver a la vida. Creo que aquí está la respuesta que estabas buscando más que nada. Esta pregunta, más bien esta respuesta, es lo que va a ser la realidad una vez que pase todo esto que nos ha durado mucho tiempo. Nos han dicho miles de cosas y al menos en los noticieros el gobierno ha cantado victoria, diciéndonos que si nos medimos, que si obedecemos, que si se hace lo pactado y lo planeado, va a haber un balance medianamente positivo al final del término. Bueno, pues esta carta lo confirma. Vamos a salir de esta oscuridad a la luz absoluta. Vean el cambio de cartas. Aquí está la noche, el oscuro y el miedo, junto a la luz, al campo, a la vegetación, a la naturaleza, con una promesa por el as de oros de que va a ser un empiezo brillante y lleno de bienestar. Y con respecto a esta lucha última que vamos a tener de tratar de mantener el equilibrio en casa, la solidez, el cuidado, que todo funcione, que no nos pase nada malo, viene un tiempo de irnos sanando, de irnos liberando de los males, de irnos liberando de los miedos, de la cantidad de nerviosismo y cosas que nos pasaron al respecto. Pero viene luz, viene luz. Esto es más lento. Esta carta habitualmente cuando es así, es una carta muy terrible que nos habla de el dolor, de la frustración, del daño, de todo lo que nos pasa cuando nos pasan cosas muy malas. Pero aquí apareció así. Y entonces las espadas, que son los daños que hemos recibido, empiezan a salir del cuerpo poco a poco y empezamos un proceso de sanación. Así apareció la carta aquí. Entonces, después de este miedo y de este luchar por mantener el equilibrio de la casa, la cordura, la esperanza, la fe, la misma fe que se había perdido aquí, empieza el proceso de sanación. Entonces vendrá un tiempo mejor en este caso. Me gustaría pedir unas cartas extras en algunas partes. Como no estás tú, generalmente cuando tengo una lectura en vivo,
la persona con la que estoy trabajando me dice, tengo dudas aquí, aquí o aquí. Y le hago caso y preguntamos. Pero como no estás tú aquí, yo voy a hacer las preguntas. A ver, en lo que pasa en el mundo, pues ya sabemos que la gente está encerrada esperando para cuándo. Y que nos tienen en un encierro a base de la fuerza. Ahí no creo que no hay dudas. Eh, Estamos en una fase de aburrimiento, de hartazgo y con energía disminuida. Hemos ido bajando mucho, mucho, sobre todo nuestra energía espiritual, yo diría. Nos sentimos cada vez más desvalidos, más vulnerables, más agotados de estar en esta situación. No sé si aquí tuvieras dudas, pero creo yo que no, porque está muy claro. Nos vamos a México. ¿Qué pasa en México? La mayor parte de la gente está batallando mucho para conseguir hasta para comer y está perdiendo la fe. No estoy muy seguro hasta dónde, pero creo que sí. Es una fe que se está perdiendo incluso hasta en las autoridades. No solamente la gente, sino las autoridades están a veces ante un evento tan masivo y tan difícil que creo que están perdiendo la fe. Quizás aquí valdría la pena hacer una pregunta para saber quién está perdiendo la fe. Y la gente que sí tiene para sobrevivir el evento tan traumático, de alguna manera también está llegando a un punto o va a llegar a un punto donde ya no haya tanta solidez y donde no sean suficientes los medios para sobrellevar la contingencia. Aquí voy a hacer preguntas. Quiero saber si es la gente o el gobierno quien tiene la pérdida de fe, y después voy a venir aquí para ver quién está perdiendo la posibilidad de ya no poder financiar la contingencia, ¿vale? Entonces, a ver, empiezo arriba. ¿Quién es el que está perdiendo la fe en este caso? ¿Es la gente, el pueblo, la gente en sí? ¿O es el gobierno? Y no solo están perdiendo la fe, están perdiendo la habilidad, están perdiendo muchos de sus recursos, no están pudiendo usar todo lo que podrían hacer porque la contingencia se está poniendo muy difícil. Está habiendo, sí, un contrapeso terrible, es el gobierno. Está habiendo un contrapeso entre la oposición que le está mermando energía al gobierno y le está mermando resultados. Esto es el gobierno, no es la gente. La gente está luchando y luchan con 2 pesos en la mano. Pero el gobierno es el que está perdiendo un poco la fe. No está pudiendo tener los recursos suficientes y le están mermando la energía. Una pregunta más. Y sale que van a despertar poco a poco de su letargo. Van a tener que cambiar la óptica, verlo desde otro punto de vista para poder salir de esta inmovilidad en la que están, esta pasividad aparente en la que están. Van a tener que cambiar las políticas para luchar contra esto. Me vengo ahora acá me decía que esta es la mitad de la población que no puede pagar la contingencia, y estas son las personas más previsoras que sí tuvieron como ser más precavidos y tener medianamente los recursos, que es como están sobreviviendo ahorita encerrados. Pero me dice aquí que probablemente no va a haber los recursos suficientes, y mi pregunta también fue, ¿es el gobierno el que no va a tener los recursos o es la gente? Y pregunto, al tarot que me diga por favor quién es quien no va a poder, o a quién se le va a agravar la situación económica en este encierro donde no hay ingresos. Y me dice, primer punto, que esto viene muy pronto. El que se acabe el dinero y ya no podamos seguir adelante nosotros o el gobierno viene muy pronto. Ya está en camino, ya está por suceder. La gente que sí tiene los medios va a estar bien. La gente va a poder mantener su equilibrio, su autonomía y poder resolver sus cosas como individuos, no como gobierno. Entonces, esto es para el gobierno. Y la tercera pregunta es si va a haber las autoridades, van a haber mermado
este ánimo que han tenido hasta ahorita, esta pseudo alegría con la que nos comunican cada cosa, va a estar un poco disminuida porque van a perder un poco la estabilidad, la fuerza, la solidez de las instituciones les va a bajar, y entonces esto va a hacer que el ánimo del gobierno esté un poco menos echado para adelante, menos convencido de que las cosas van muy bien. Esto es lo que me dicen estas dos hileras. De aquí pasaría a la parte de qué es lo que va a venir, que se dividió en dos partes. Vienen las primeras semanas, las inmediatamente aquí adelante de nosotros, que nos dicen que vienen días oscuros y de angustia y de miedo, y que vienen mucha lucha interna en las casas por sostener la situación. Yo creo que esto es más a nivel casas que a nivel gobierno. Pero vamos a ver, voy a preguntar aquí, y finalmente voy a preguntar aquí y aquí. Es donde más dudas yo vi en lo personal. Espero que también tú, amiga Beatriz, tengas dudas parecidas y que te esté solucionando o respondiendo a tus preguntas. Entonces, las primeras semanas, la pregunta era, ¿qué es lo que vendrá? Y en esta hilera es, ¿qué es lo que nos dicen, lo que nos dejan que nos enteremos o lo que vemos? Y entonces lo que vendrá las primeras semanas, las próximas, ¿se acuerdan que acabamos de llegar al punto más alto de la cúspide? Empieza la bajada, pero las siguientes semanas son muy, muy pesadas, son de miedo, son de preocupación, son de pérdida de la calma y de la tranquilidad. Entonces le pregunto al tarot, estas semanas que vienen, dinos más por favor, tarot, dinos más al respecto en esa área. Y tenemos que esta es muy similar a esta. Así como aquí se perdió la energía, la vitalidad, aquí el mismo miedo y la fuerza del evento, de lo difícil del evento, nos va a hacer también perder mucha energía, estar como agotados, como parte del miedo y del no descansar bien, nos va a tener muy, muy agotados. Es lo que viene en estas semanas, cansancio, agotamiento, producto del miedo. Nos viene momentos de euforia, seguramente va a haber eventos donde nos vamos a enterar de cosas buenas, seguramente van a venir, esta es la parte de lo que nos dicen, nos van a venir noticias muy, muy esperanzadoras, noticias muy con promesas de que las cosas se van a componer y pronto, y esto nos va a levantar mucho la moral, y nos vamos a dedicar nosotros a conservar ese momento, esa sensación de que sí, las cosas van a estar bien, y al mismo tiempo vamos a tratar de no gastar ningún centavo extra para estar preparados para lo que venga. Esto con respecto a este miedo de las semanas que entra, pero no me dicen las cartas siguientes que esto se ponga peor. Solamente aquí dice que la sensación nuestra es de miedo, de temor, pero fuera de que nos agote y nos canse, va a haber buenas noticias y nos vamos a ver en la necesidad de no despilfarrar, no gastar, amarrar el dinero, agarrarnos a nuestros bienes para sobrellevar la dificultad. Entonces, con respecto a lo que pasa en las casas, que la gente va a estar tratando de sostener la situación a como dé lugar, tratando de preservar la salud emocional de la familia, la unidad, el equilibrio, la armonía, etcétera. ¿Qué nos dices, tarot, en esta área, por favor? ¿Qué más nos dices acerca de esta lucha interna en las casas por sobrellevar la situación? Que va a ser difícil de sobrellevar, incluso a riesgo de discusiones, pleitos. Va a haber fricciones dentro de casa para poder mantener esta unidad, esta solidez de casa. Incluso desavenencias, discusiones, pleitos y distanciamientos. Vamos a sentir esta sensación de que el dinero cada vez alcanza menos,
que el dinero se está acabando, que no es suficiente, pero la realidad es que esta carta nos dice que sí alcanza. O sea, esta carta nos dice que los medios que tenemos los agarramos fuertemente para que no se agoten. Y mientras esté la carta, el dinero está, porque estamos logrando no acabarlo. Y esta carta nos dice que la sensación interna es de que no es suficiente, pero que la realidad es que sí está alcanzando. Entonces, más o menos la vamos librando. Y una más nos dice que finalmente vamos a empezar a nivelar las emociones una a una. Vamos a ir enderezando cada una de nuestras miedos, incertidumbres, angustias, temores, todo eso se van a ir enderezando. En algunos casos hasta el nivel de la fantasía. Alguien dentro de casa va a empezar a fantasear o a lo mejor a pensar que ya se va a acabar, y bueno, ya veremos qué tanto es esto. Y finalmente, amiga Beatriz, la pregunta principal de ustedes, tuya y de tu esposo, entendí por la llamada, es cuando ya pase esta fase difícil de las semanas próximas, ¿cómo va a ser cuando nos abran la puerta al mundo? Aquí nos dice que viene un despertar muy positivo, con mucha, no sé, abundancia, con fluidez, con muchas posibilidades. Yo le pregunto al tarot en esta área, ¿cómo va a ser esa apertura de la puerta para que salgamos a la calle? Para que volvamos a esa supuesta normalidad. Y entonces me dice el tarot que va a ser un despertar súper próspero a nivel familiar. Toda la familia se va a ver beneficiada. No nada más nos habla de dinero y de bienes materiales, aunque también habla de eso. Nos habla de abundancia en todos los sentidos. La familia unida, así como hubo un momento por aquí que la familia estaba empezando a discutir y a pelear, ¿no? La familia unida, todo el mundo moviéndose en su área, todo el mundo buscando, todo el mundo encontrando soluciones, puertas abiertas, posibilidades, mucho bienestar, mucha felicidad y sobre todo mucha unidad familiar. Esto es lo que viene pasando estas semanas. Sí va a haber una especie de normalidad. Pregunto más. En algunos casos, con el fantasma del miedo de que el dinero se iba, un poco de aferramiento de la economía para que no se acabe, un poco de rigidez, sobre todo en la parte más patriarcal de la familia, es decir, el abuelo o el papá van a ser los más sobrios, los más rígidos, los más, como han vivido más y como han aprendido más, saben que tienen que cuidar más y sobre todo, más que el dinero, la estabilidad de la institución llamada familia. Y finalmente una carta más y vean ustedes, este es el poder masculino de la familia y el poder femenino de la familia, la mamá, la abuela, todo su poder, toda su energía en su trono, manteniendo las reglas de la casa, el orden de la casa, los hábitos, las costumbres, todas las tradiciones de casa. Entonces viene un despertar de veras maravilloso. El único punto así tantito es el papá, el abuelo de la casa, que va a estar un poquito más rígido en cuanto a sus reglas, es el que imparte el orden, es el que, no es el emperador que es el que imparte el orden, pero es el rey de oros que le sigue. Y como es el que ha dado la prosperidad a la familia, se le obedece, se le respeta. Entonces, esto es lo que nos viene, amigos, después de unas semanas más de intranquilidad y de incertidumbre. Y finalmente, ante la pregunta de cómo va a salir mucha de la gente a la calle, la primer propuesta de esta carta era: salimos ya sanando poco a poco del miedo, del tiempo encerrados, de las frustraciones, de las carencias, de todo esto. Y le pregunto al tarot, dime más al respecto de cómo vamos a ir sanando todas estas cosas. ¿Cómo vamos a salir a esta nueva normalidad? Curándonos poco a poco, o no sé qué tan poco a poco.
del mal momento tan largo que hemos pasado todos, y esto es a nivel mundial, y me dice la carta que nos va a costar trabajo tomar decisiones en los primeros días después de la salida al mundo. Vamos a tener como los ojos vendados, como una especie de duda crónica ante las cosas. Hago, no hago, voy, no voy, digo, no digo. Muchas dificultades para tomar decisiones. Finalmente vamos a lograr el equilibrio entre nuestras emociones y nuestra solidez, nuestra manera anterior de vivir, de fluir ante las emociones, ante el mundo. Lo vamos a lograr muy pronto, y finalmente quedarán atrás los tiempos de esta época de esta mala época que hemos vivido todos. Más o menos es lo que me dice esta tirada, amiga Beatriz, para saber cómo viene el futuro, sobre todo en función de cuando nos abran la puerta y nos digan ya pueden salir. A esto yo quiero decir un par de cosas. Yo he estado leyendo mucho sobre el tema. No me caso con ninguna de las teorías conspiracionistas. Sin embargo, a veces veo ciertas notas que me llaman mucho la atención. Y una de ellas me dejó muy como impresionado a favor, impresionado positivamente, porque decía un virólogo, me parece que noruego o algo así de por ahí, de los países nórdicos, decía que el virus ya está desapareciendo. Decía que en donde están haciendo ellos experimentos para buscar curas, vacunas o remedios, cada vez les está costando más trabajo encontrar sujetos con el virus, con la virulencia, valga la redundancia, que había originalmente. Es decir, que primero salió con mucha fuerza, con mucha agresividad, y entonces que con el paso de las semanas o los meses se ha ido como diluyendo, y que cada vez les cuesta más trabajo encontrar sujetos con ese virus tan agresivo que había al principio, y que ellos preveían que en cuestión de semanas esto iba a desaparecer por sí mismo y se habrá acabado esto para siempre. Vamos, va a quedar por ahí la cepa, parecido a las influencias, a las gripas, a estas cosas, pero se va a acabar este fantasma horrible que se llamó coronavirus, más o menos. Entonces, esta es mi lectura. Te explico cómo le vamos a hacer, amiga Beatriz. La voy a subir a YouTube de manera privada, solamente a quien yo le dé el enlace la podrá ver, y en este caso, como es lectura personal y es tuya, te la mando a ti nada más. No voy a dejar que nadie la vea, a menos que me digas de pronto que sí autorizas que se suba a la red para que todo el mundo se entere, y así subiría como lectura personal para la señora Beatriz, ¿vale? Fue un placer servirte, fue un placer hacer esta lectura para ti. Me había resistido muchas semanas a hacerla porque es un tema que da un poco de miedo, sobre todo porque me podría haber encontrado con cosas muy negras y muy negativas. No, lo único pesado van a ser las semanas siguientes en esta carta, que va a ser más a nivel sensorial, a nivel nuestra percepción, lo que pensamos o lo que sentimos. No va a ser tan real. Inmediatamente va a empezar a haber pasos rápidos y firmes hacia salir de esta contingencia. Es todo. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a ver nuestras lecturas, a seguirnos, a darnos un me gusta y a suscribirte a nuestro canal si llego a hacer pública esta lectura, si la señora Beatriz lo autoriza. Hasta luego y nos vemos pronto. Gracias.